probable que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos que el estar a horas prolongadas a la luz del sol hay prácticamente efectos negativos. Pero no sé si alguna vez tú te has preguntado cuáles son los efectos negativos que hay al estar expuesto a largas horas a la oscuridad. ¿Una vez te lo habías preguntado? Digo, todos sabemos que si no nos ponemos bloqueador y salimos al sol por largas horas vamos a tener al menos quemaduras y en el peor de los casos podamos desarrollar alguna clase de cáncer de piel. Pero ¿qué pasaría si algunos de nosotros estuviéramos expuestos a prolongadas horas o quizás semanas a la oscuridad? Bueno, según expertos han dicho que una exposición prolongada, ya sea semanas o meses, provocaría en algunas personas una situación de desbalance en el ciclo del sueño. Pues no sabríamos cuándo es el tiempo de dormirse y el tiempo de estar listo para levantarnos. Otros incluso han dicho que ciertos individuos serían más propensos a la depresión. Hablando desde un punto de vista médico, nuestros músculos se debilitarían con mayor frecuencia o con mayor facilidad, ya que la vitamina D la adquirimos a través de la luz solar. Desde un aspecto psicológico, también se nos dice que algunas personas desarrollaron una clase de fobia o de temor irracional hacia la oscuridad. Todo esto suena aterrador. Pero si en las próximas semanas no está en tus planes el moverte a Alaska o al norte de Noruega o a la isla de Groenlandia, puedes estar totalmente tranquilo. Pues en el lugar donde vivimos no pasa esta situación. Sin embargo, déjame decirte que hoy en esta tarde quiero hablarte de una oscuridad que es mucho más peligrosa de la cual acabo de describir. Una oscuridad donde muchas personas viven en ella incluso sin saberlo, donde sus efectos son mortales y donde las consecuencias son eternas. Esta oscuridad a la cual me estoy refiriendo es a la oscuridad espiritual a la que mucha gente hoy en día sigue viviendo. Sin embargo, el sacrificio de Jesús trajo luz o vino a traer luz y disipa las tinieblas de aquellas personas que responden al llamado de salvación. Y esta es la historia que hoy quiero compartir contigo. Así que listos con tu mano en Biblia, te voy a pedir que me acompañes a que juntos descubramos lo que el Señor tiene hoy por esta tarde decirnos. Marcos capítulo 15 del 33 en adelante. Y esta historia la vamos a dividir en 3 secciones. Y la primera sección van a ser los 2 primeros versículos, los cuales dicen así: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El asesinato de Jesús debe de considerarse y debe de ser uno de los actos más atroces y escalofriantes que haya existido en la humanidad. Porque tenemos aquí a la creación en contra del Creador. El autor de la vida siendo sentenciado a muerte. Un padre de la iglesia del segundo siglo describió esta escena de una forma asombrosa, de la cual me gustaría leérselas de una manera textual. Aquel que colgó la tierra en el espacio fue el mismo colgado. Aquel que fijó los cielos fue fijado con clavos. El que creó la tierra debió aguantar sobre un árbol. El Señor de todo fue sometido a toda clase de vergüenza en un cuerpo desnudo. A fin de que no se pudiera ver su vergüenza, las lumbreras de los cielos se apagaron y el día se oscureció, porque mataron a Dios, quien colgaba desnudo en un
madero. De acuerdo con los evangelios, el Señor Jesucristo duró colgado en una cruz por 3 horas. El Señor Jesucristo, si bien ustedes lo recuerdan, el domingo pasado vimos que fue crucificado a las 9 de la mañana, para así entregar su vida a la 6ª hora, que en nuestro tiempo moderno sería a mediodía. Aquellos quienes venimos de un clima quizás desértico, sabemos que el mediodía es el día o es la hora del día donde hay más luz, como también hay más calor. Sin embargo, en aquella ocasión pasó algo sobrenatural. La Escritura nos dice que la oscuridad invadió la tierra, que el día o el sol se oscureció porque el Verbo hecho carne estaba entregando su espíritu al Padre Celestial. El escritor Lucas nos dice que ese fenómeno natural fue un eclipse solar. Desconocemos si realmente esta situación de este eclipse solar fue en toda la tierra o simplemente en la región de Jerusalén y sus alrededores. Lo que sí podemos saber es de que al menos el sol se oscureció o el sol se tapó en aquella región o en aquella ciudad de Jerusalén por 3 horas. Si ustedes me pueden acompañar ahí, en el mismo versículo que acabamos de leer, versículo 33 de Marcos 15, dice ahí: cuando llegó la hora 6ª, mediodía, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9, 3 de la tarde. 3 horas reinó la oscuridad en aquella región. A pesar de la inmensa agonía que el Señor Jesucristo tenía en aquellos momentos, el escritor Marcos y los diferentes evangelios nos dicen que Jesús reunió las suficientes fuerzas para dar un grito o exclamar con voz fuerte lo siguiente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos han tratado de interpretar o de decir qué es lo que significa o lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento. Permíteme decirte que Jesús no dejó de ser Dios, porque Jesús, desde que nació hasta que entregó su vida en aquella cruz, siempre fue Dios. Más bien lo que Jesús se estaba refiriendo en aquella hora, se estaba refiriendo a una separación interrumpida, a una relación eterna con su Padre Celestial, donde por un momento fue pausada entre Dios Padre y Dios Hijo. Eso es a lo que Jesús estaba refiriendo cuando dijo que el Señor lo estaba abandonando. ¿Por qué me has abandonado? Esa relación amorosa estaba siendo interrumpida porque Jesús por primera vez sentía el peso de los pecados de toda la humanidad. Y la ira de Dios estaba siendo descargada sobre el Hijo. Aquella oscuridad de la cual estamos leyendo, que rodeó aquella región, no fue una obra de Satanás, ni tampoco fue una coincidencia del eclipse solar, sino más bien fue el obrar de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios también se representaba o se manifestaba en términos de oscuridad, especialmente cuando se hablaba del juicio divino de Dios. De hecho, algunos de nosotros quizás hemos leído, pero cuando hablamos acerca del infierno, es un lugar donde reina ¿qué? La oscuridad. En el reino en el infierno lo único que reina es la oscuridad por toda una eternidad. Si quieres después anotarlo, pasajes como Mateo capítulo 8, versículo 12 nos habla de esta situación. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes.
Segunda de Pedro también nos habla acerca de esta situación, capítulo 2, versículo 4, dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservadas para el juicio. Aquel día de oscuridad, cuando Dios descendió en su presencia, no fue para desatar su ira contra aquella multitud ingrata de hombres y mujeres pecadores que gritaban: crucifícanle, sino el juicio divino o el juicio de Dios descendió para castigar severamente a su Hijo Jesucristo, porque en aquel momento estaba cargando los pecados tuyos y míos. Jesús, por obediencia al Padre, absorbió las torturas del infierno para que tú disfrutaras de la libertad eterna. En otras palabras, todo aquel que no ha sido liberado, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, sigue caminando ¿en qué? En tinieblas. Por extraño que parezca y que nos resulte un poco quizás sorprendente, hay muchas personas que no se espantan ante esta verdad, incluso ni siquiera les interesas cuando les empiezas a hablar de las buenas noticias como también de las malas noticias, si deciden empeñarse en la vida que Dios les ha dicho que no lo hagan o que no desarrollen. Dice: no me interesa, o ¿sabes qué? Lo que me dices acerca de la forma en cómo estoy llevando a cabo mi vida, quebrantando la ley de Dios, sí, quizás sirva para ti, pero para mí no. Y es interesante cómo la gente de alguna u otra manera sigue rechazando el mensaje de verdad, porque tanto Satanás como nuestra misma carne se ha encargado de hacernos creer que el vivir en tinieblas no es tan malo como la Biblia dice. El bienestar personal, los bienes materiales y el entretenimiento se han vuelto un peligro porque nos hacen olvidar continuamente de la justicia de Dios, que algún momento cada uno de los que estamos aquí presentes, como los que están afuera de este edificio, darán cuentas delante de nuestro Señor. La historia continúa en el pasaje de Marcos diciéndonos lo siguiente, versículos del 35 al 38. Veamos la segunda escena. Dice: algunos de los que estaban allí al oír decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta segunda escena lleva por título: el clamor del rey abrió un nuevo camino. Amado hermano, como si no fuera suficiente las burlas que Jesús ya había experimentado previamente en la crucifixión durante este periodo de 3 horas, Marcos nos sigue informando que aquel grito que Jesús hizo acerca de que ¿por qué, Padre, me has abandonado?, la gente que estaba en aquel momento lo tomó como algo gracioso, o lo aprovecharon para tomarlo con humor y para burlarse de Jesús. Pues decían entre ellos: está hablando a Elías. Resulta que esta situación en la que ellos estaban no fue de que malentendieron o no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Más bien es de que existía una creencia popular dentro de los judíos de que aquellos quienes sufrían, aquellos justos que sufrían, Elías iba a venir a socorrerlos. Por eso el ofrecimiento de agua no fue un acto de bondad o de misericordia hacia Jesús, sino más bien fue parte de la burla para tratar de prolongar la vida del Mesías, para ver si realmente Elías venía y lo socorría. Las palabras de Jesús
se cumplieron en Juan capítulo 10, versículo del 17 al 18. Cuando dice así: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomar de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. El Señor Jesús, consciente de que su hora estaba llegando, y como previamente lo que acabo de leer, el Señor Jesús entregó su vida al Padre Celestial. En el Evangelio de Juan se nos dice que el Señor Jesucristo de nuevo alzó la voz y dijo la siguiente frase que quizás en alguna vez lo hemos escuchado: consumado es. Después de esta frase, con una última oración registrada en el Evangelio de Lucas, se nos dice que el Señor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos sucesos sorprendentes acontecieron en aquel momento. Mientras que Jesús estaba entregando su espíritu a Dios, en aquella misma tarde del viernes, los sacerdotes en el templo estaban ofreciendo sacrificios o haciendo el sacrificio de los corderos para el perdón de pecados, mientras que Dios también estaba ofreciendo al único sacrificio, al verdadero sacrificio, al Cordero perfecto para perdón de pecados, de una vez y para siempre. De una forma dramática, Dios finalizó cientos de años de sacrificios y seguramente miles de animales degollados para el perdón de pecados. Se nos informa que el velo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo. La cortina que separaba el lugar santísimo, ese recordatorio de la separación entre lo santo y lo profano, entre Dios y los hombres pecadores, había sido quitado. Ya no estaba esa barrera. El acceso al Padre Celestial ahora podía ser accesible por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio del Hijo de Dios. Amado hermano, en medio de tanta oscuridad, en aquel día un rayo de esperanza empezó a salir. Obviamente las personas que estaban en aquel lugar, viendo aquella situación atroz en contra de nuestro Salvador, no lo podían entender como hoy tú y yo lo podemos entender y comprendemos que era necesario que así sucediera. Porque todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Cristo Jesús, hoy tenemos acceso ilimitado a Dios. Hermano, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad o la desagradable oportunidad cuando te toca hablar a los seguros. Y cuando hablas, usualmente te ponen ¿en qué? En espera. Y obviamente la tecnología ha avanzado en el aspecto de que yo me acuerdo unos años atrás, antes no había música, hoy al menos te ponen música para quizás tratar de amenizar el tiempo de espera. Para algunos de nosotros nos suena un poco desagradable el saber que estamos pagando por un servicio para darnos cuenta que finalmente la operadora nos dice que nuestro asunto no puede ser resolvido, que hablemos por favor el día de ¿qué? El día de mañana. Pero lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos da un acceso las 24 horas. No hay una línea de espera para entrar en contacto con nuestro Padre Celestial. Hermanos, son millones de personas, son miles de personas que hablan con nuestro Dios, y bendito sea nuestro Dios que nunca tenemos que esperar. Él siempre está accesible. El problema es de que nosotros no le buscamos como debiéramos. Hermanos, siervos y profetas del Antiguo Testamento anhelaban ver lo que hoy tú y yo experimentamos, ese acceso ilimitado a nuestro Dios.
Así que no permitas que los valles oscuros por los cuales en ocasiones tú y yo transitamos nos hagan creer que Dios nos ha abandonado. Escúchame bien, Jesús voluntariamente interrumpió su relación perfecta con Dios para que tú y yo jamás experimentemos el abandono de nuestro Padre Celestial. Así que no permitas que las enfermedades repentinas, las crisis financieras o los problemas familiares te hagan creer que has sido abandonado por tu Padre Celestial. El escritor Pablo, en la carta de los Romanos, te voy a invitar a que lo busques y que lo podamos leer juntos. Romanos capítulo 8, versículos 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Veamos las palabras alentadoras del apóstol Pablo para todos aquellos quienes ocasiones llegamos a pensar que Dios nos ha dado la espalda. Romanos capítulo 8, versículos 35 y después leemos 38 y 39. La palabra de Dios dice así en el versículo 35: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Versículo 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la hermosa esperanza que tú y yo tenemos de que nuestro Padre Celestial jamás nos abandonará. Volviendo de nuevo a nuestro texto principal, el escritor Marcos en el versículo 39 al 47, la tercera sección de esta historia comienza de esta manera. Versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Había también muchas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Versículo 42. Y al atardecer, como era el día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Esta tercera sección lleva por nombre el clamor del Rey que cambia vidas. Jesús ni siquiera había resucitado aún, pero su piadosa manera de enfrentar aquel sufrimiento injusto ya estaba causando estragos en el reino de las tinieblas. Acabamos de leer esta sección y el escritor Marcos nos presenta a tres personajes. El primer personaje es un centurión romano, el segundo es un grupo de mujeres piadosas que seguían a Jesús, y el tercero es un hombre llamado José de Arimatea. La muerte de Jesús tuvo un impacto muy particular en cada personaje, en el cual es digno de analizar.
Así que empecemos con el primero, el centurión romano. Este varón dijo la siguiente frase: en verdad, este era el Hijo de Dios. Resulta que el centurión era un cargo alto dentro del ejército romano, pues estas personas disponían de 100 soldados a su disposición. Existe la posibilidad de que este centurión fue uno de los que estuvo o fue partícipe del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, como también estuvo escuchando las diferentes acusaciones que los judíos hacían en contra de Jesús y se daba cuenta que simplemente eran celos. Incluso pudo haber observado cómo Pilato trató de salvar a Jesús de los celos y de las envidias de los religiosos, pues el mismo Pilato había entendido que no había nada digno para matar o crucificar a Jesús, como aquellos judíos decían. El centurión también pudo haber visto cómo Jesús permaneció callado ante las burlas injustas y el trato inhumano que recibió durante todo este proceso. Incluso en Mateo 27 se nos dice que este varón se llenó de espanto cuando Jesús finalmente exhaló su último aliento, porque la tierra tembló. Vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54. Y vamos a ver esta redacción de este escritor Mateo para decirnos cómo este varón, junto con aquellos que le acompañaban, tuvieron temor de Jesús. Mateo 27, del 50 al 54. La palabra de Dios dice de esta manera, versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Todos estos sucesos de los cuales este varón fue testigo le hicieron afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Permíteme decirte que la confesión de este hombre gentil ha causado ciertas opiniones diferentes a aquellos quienes interpretan la Biblia, pues se desconoce si la vida de este centurión finalmente decidió rendir su vida a Jesús y convertirse en un discípulo más. La Escritura no nos dice, simplemente nos dice de esta declaración. Pero déjame compartirte mi opinión, o al menos hacia donde yo me inclino. Y esto es lo que creo, que si el Señor pudo haber cambiado el corazón de un ladrón que al principio se estaba burlando y mofando de Jesús, para al final confesar de que realmente Jesús no merecía aquella muerte, y quien incluso le dijo que cuando viniera en su reino se acordara de él, creo yo que también Dios tiene y tuvo el poder suficiente para cambiar el corazón de un rudo oficial romano. En esta declaración de este gentil hay algo digno en lo cual debemos de mencionar. Y es que específicamente en el Evangelio de Marcos es la primera vez que Marcos redacta una confesión como tal de un ser humano. Porque anteriormente, aquellos quienes han estado con nosotros caminando en el Evangelio de Marcos, podemos ver que Marcos redacta que el Padre Celestial anteriormente declara que Jesús era el Hijo de Dios. Sucedió en dos ocasiones, cuando Jesús fue bautizado, y la segunda ocasión, cuando en la transfiguración del monte.
De hecho, también en este mismo libro de Marcos vemos cómo los demonios constantemente declaran o confiesan que Jesús es el Hijo del Altísimo. Pero Marcos, quizás de una manera intencional, registra la confesión de un hombre gentil al final de su libro. Y esto tiene un detalle muy importante y particular, entendiendo que este libro de Marcos fue dirigido hacia la comunidad romana, hacia los gentiles como tú y como yo. Esta declaración es prácticamente nos estaba diciendo que por fin el reino de Dios se extendía al resto de las naciones. La salvación a través de Jesús ahora era posible no solamente hacia un grupo étnico, sino también hacia el resto de las naciones. La muerte de Jesús y su resurrección cambió el rumbo de muchas vidas. Desconocemos si este varón, como lo dije, finalmente se hizo un seguidor de Jesús. Quiero pensar que así fue. Pero independientemente de lo que haya pasado con este centurión, la pregunta que no debe de quedar al aire es la siguiente: ¿qué vas a hacer tú? El centurión ya murió hace 2000 años atrás, pero hoy en este año 2025, ¿qué vas a hacer tú? Amado hermano, a pesar de que Jesús en aquel día lucía más como un hombre derrotado, más que como el Hijo de Dios, el centurión afirmó que verdaderamente ese varón era el Hijo de Dios. Hoy tú, amado amigo que nos acompañas, tú tienes una ventaja abismal sobre este centurión, y es de que hoy tú dispones de esto, de la Escritura, de la palabra de Dios, donde se nos dice que Jesús tenía que pasar por esto, y donde también se nos informa que al tercer día Jesús resucitó y que hoy reina con poder. Pero aún así, llenos de tanta información, no solamente en la Escritura, sino a través de la tecnología, en el internet y de fieles expositores de la palabra de Dios, muchos deciden ignorar la verdad. Es por eso que te vuelvo a preguntar: ¿qué vas a hacer tú con toda la información que sabes acerca de Jesús? ¿Seguirás ignorándolo? ¿O seguirás quizás diciendo: ok, sí, más al rato yo decido hacer una decisión de entregar mi vida a Jesús? El segundo grupo del cual Marcos nos presenta es un grupo conformado por mujeres, quienes, entristecidas y confundidas, miraban a lo lejos sufrir al Mesías. El Evangelio de Juan nos dice que estas mujeres al principio estaban al pie de la cruz, pero probablemente después de ver tanta agonía y tanta violencia en contra del Señor Jesús, decidieron alejarse un poco y mirar simplemente de lejos. Los 4 evangelios hablan de estas mujeres. A diferencia de los 10 discípulos, a excepción de Juan, el discípulo amado, se nos dice que estos 10 discípulos abandonaron cobardemente al Mesías, pero estas mujeres permanecieron ahí. Su devoción y su lealtad a Cristo no fue desapercibida por Dios, por el Padre Celestial, porque fue a ellas quien se les dio el privilegio de ser los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Amados hermanos, la lealtad de estas mujeres hasta el final con Jesús es un desafío para ti y para mí, para proclamar con valor a aquellos quienes no conocen de Jesús, sin importar el costo.
pues ellas también corrían el peligro de ser identificadas con Jesús y sufrir quizás algo similar que Jesús. Sin embargo, permanecieron hasta el último momento. El tercer personaje del cual el escritor Marcos habla es sobre José de Arimatea. Este hombre se desconoce mucho sobre él, ya que la Biblia solamente lo relaciona con este suceso. Es lo único que sabemos de él. Marcos menciona que era un miembro del concilio del Sanedrín. Lucas lo describe como un hombre bueno y justo, a diferencia del resto de los que componían el concilio, y que incluso José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Algunos han llegado a señalar que este varón es probable que no estuvo en esta reunión clandestina donde los miembros del Sanedrín juzgaron de una manera injusta a nuestro Señor Jesucristo. El escritor Marcos resalta la valentía de José de Arimatea de ir y de pedir el cuerpo de Jesús. Resulta que la ley romana señalaba que la sepultura del cadáver de la persona que era crucificada era una decisión del gobierno romano. Ellos eran los que decidían sobre el cadáver de las personas crucificadas. Y ocasionalmente se le concedía a los familiares de la víctima darle sepultura. Otras veces simplemente los romanos decidían dejar colgado a la víctima o al cadáver hasta que se descompusiera, o animales salvajes como las aves de rapiña vinieran y se comieran el cuerpo, y lo que sobraba se tiraba a una fosa común. Por otro lado, en la ley judía se señalaba que todo hombre que había sido colgado en un madero debía de ser sepultado antes de la puesta del sol. Y es probable que todo esto en mente José de Arimatea lo estaba racionalizando, y de una manera valiente fue y pidió el cuerpo de Jesús, a sabiendas de que primero no era familiar de Jesús y que su petición podía ser denegada por Pilato, como también podía ganarse la enemistad de sus compañeros del Sanedrín, porque el hecho de pedir el cuerpo de Jesús demostraba cierta lealtad al Mesías. Esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente: que la breve mención de la acción de este varón tiene una gran implicación en nuestras vidas. Y es que José de Arimatea entendió que no podía seguir a Jesús más en secreto. No podía ocultar más la lealtad. Su decisión de pedir el cadáver de Cristo implicaba el riesgo de ser expulsado de aquel concilio, y seguramente con los beneficios de un estatus social y económico, como también de ser capturado por los romanos, pues estaba demostrando lealtad hacia un rebelde del imperio. Escúchame bien. Nadie que dice seguir a Jesús puede seguirle en secreto, porque va a llegar el día donde tu lealtad se va a poner a prueba. Lo voy a volver a repetir. Nadie de los que estamos aquí podemos seguir siguiendo a Jesús en secreto, porque va a llegar el día donde tus convicciones cristianas, donde tu lealtad al Mesías, al Señor Jesús, se van a poner a prueba, donde tu reputación correrá peligro por compartir el mensaje de Jesús, donde tu trabajo dependerá de negar las enseñanzas de Jesús, y donde la paz familiar se mantendrá si no te tomas tan en serio eso de seguir a Jesús. Porque no hay un término medio cuando se trata de la amistad con Dios. O somos amigos de Dios, o somos amigos del mundo.
El escritor Santiago lo dijo con mucha claridad. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Esa es la realidad que tú y yo vivimos a diario. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en Jesús. O somos todo de Él, o no somos nada de Él. Marcos nos dice que Pilato se sorprendió al escuchar la petición de José de Arimatea. Pues resulta que las víctimas de la crucifixión usualmente duraban un periodo de 2 a 3 días agonizando para después finalmente morir. La sorpresa lo vemos porque el mismo Pilato le pregunta al centurión para verificar la muerte de Jesús, el cual afirma que así lo es. Al confirmar la muerte de Jesús, se nos dice que José de Arimatea halló gracia delante de Pilato, quien le concedió bajar el cuerpo para prepararlo y darle sepultura. Aquel varón, sin saberlo, estaba siendo utilizado por Dios para cumplir la profecía en Isaías 53, que habla acerca de la sepultura del Mesías. Aún en estos detalles, Dios seguía obrando. Y en esta tarde, mi anhelo y deseo es de que puedas meditar en lo siguiente. Jesús permaneció en la cruz para cambiar tu vida. Él interrumpió su eterna relación con el Padre para que tu relación con Dios nunca fuera interrumpida. Y el reto de esta tarde es de cómo vamos a responder a este sacrificio de Jesús. Él murió y entregó. Él interrumpió su eterna y perfecta relación para aquellos quienes no teníamos ninguna relación con Dios. Ahora la tuviéramos de una manera interrumpida siempre con nuestro Dios. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Oremos a nuestro Dios.